Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, amados, Dios les bendiga. Amén. Vamos entonces a entrar en esta enseñanza que hoy hemos titulado Entrenados para ser reyes y sacerdotes para Dios, y enfrentando a los otros, así lo llamé yo, Goliat. Amén. Entrenados para ser reyes y sacerdotes para Dios, según Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.10 y Apocalipsis 20.6. Allí tenemos el registro de que Dios está, así lo entendemos, entrenándonos para ser reyes y sacerdotes en el mundo venidero y enfrentando a los otros Goliat. Ya hemos visto entonces David, nuestro personaje que hemos hablado en Primera Reyes, en Primera Samuel, capítulo 17. Allí tenemos los tres, entonces, básicamente allí tenemos la manifestación pública de lo que Dios venía haciendo en David, el último mensaje que hemos hablado de eso, cuando todos ven lo que Dios ya hizo en David y lo que hace en nuestras vidas, porque entendemos que tiene aplicación para nosotros. Para comenzar podemos recordarnos, hermanos, que estamos inmersos nosotros en una batalla espiritual. Todos, desde el momento que aceptamos a Cristo, todo creyente está inmerso en una batalla espiritual, crea o no crea, la vea o no la vea. La Biblia dice que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz y Satanás no se rinde. Y entonces habla de los reinos, Satanás tiene un reino, y entonces ese enfrentamiento, esa batalla, Pablo la define como he peleado la buena batalla, dice que es buena batalla de la fe, es por la fe. Entonces estamos en esa lucha en estos últimos días, y una batalla que, como la Biblia lo llama en Éxodo 15, dice que Jehová es varón de guerra. Yo creo que está haciendo alusión clara a Jesucristo, ¿no? Allí en Éxodo 15:3. El Señor, dice, como guerrero saldrá, dice Isaías 42:13. Y David es comparado en 1 Samuel 16:18. David era valiente y vigoroso y hombre de guerra. Amén. Tenemos que entablar. Dios nos capacita, dice la Biblia, para el Salmo 145, si mal recuerdo, dice que Él adiestra mis manos para la batalla, dice el salmista, mis dedos para la guerra. Hay una guerra espiritual que se tiene que pelear con armas que también son espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice Pablo en una de sus cartas, para destrucción de fortalezas. Dice que nuestras armas espirituales también derriban, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Argumentos, muy bien. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Armas espirituales para esta guerra. Estamos queriéndonos, preparar para enfrentarlo mejor. Cuando David llega a la manifestación ya casi que pública, dice que parece que es lo mismo que cuando nosotros parece que nadie nos está observando. David llega a un punto en su vida espiritual, primero en el anonimato, Dios le prepara, allí cuando él peleaba por las ovejas de su padre, que él pastoreaba, y nadie veía, pero él peleaba como buen pastor que era, con su corazón servil, peleaba por las ovejas cuando venía un león, un oso, y dice que él las arrebataba de la misma boca. Luego David también allí tiene una destreza particular sobre una habilidad, era la habilidad de la música. ¿Recuerdan? Entonces Saúl dice que después que ya perdió la gracia de Dios en la persona del Espíritu Santo, se retira de Saúl
En aquel momento el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era de forma permanente, sino que cumplía una función y luego se retiraba. Pero Saúl dice que se retira el Espíritu Santo y Saúl es atormentado por un espíritu, ¿no? De parte de Dios. Cuando dice de parte de Dios entendemos que permitido por Dios, eso quiere decir la Biblia, ¿no? Hace alusión a que fue permitido por Dios. Y entonces dice que un criado le sugiere al rey que ¿por qué no llaman a David? Que él veía a David y lo define la primera, vamos a recuerdo de la primera virtud que el criado de Saúl veía, dice, yo conozco a un hombre que sabe tocar. Hoy nosotros también podemos saber que hay gente que toca, pero ese sabe tocar, habla de una destreza, una habilidad desarrollada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Porque sabía tocar, dice que la música no era una música común, como podríamos llamar, sino que la habilidad que David había desarrollado era el servicio a Dios en la música. Ahí vemos la importancia, ¿no?, de la música, porque dice que cada vez que el espíritu atormentador lo atormentaba, ¿qué sería? No sé, yo pensaba, ¿no? Una molestia. Una versión dice ansiedad. Parece que le visitaba un espíritu de ansiedad al rey. No tenía quietud, no encontraba quietud, ¿no? ¿Qué más podía ser? Ansiedad, tal vez turbación mental, ¿no? Inquietud, tal vez neuroesténico, ¿no? Tal vez, como definiríamos hoy, una persona neuroesténica, ¿no? Y eso tal vez se refiere cuando dice que lo atormentaba ese espíritu de parte de Jehová. Y tal vez sería alguno de esos puntos, o quizás todos juntos, ¿no? Y dice que David tocaba y se aliviaba. Así que no podemos mirarlo esa molestia espiritual desde un punto de vista solamente del plano físico, porque era algo también que implicaba el plano espiritual. Con la música, ¿vieron la administración de la música? Ministrar la música, la palabra ministro significa servir, en la etimología más sencilla, servir a Dios. Y es una molestia entonces de plano, no solamente en el plano físico, sino algo espiritual. Se manifestaba tal vez en el cuerpo, claro que sí, pero era de procedencia ¿de dónde? Espiritual. Que a veces nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente será que por no tener la presencia de Dios es perturbada, ¿no? Sí. En el ámbito espiritual, y que muchas veces, ¿qué va a hacer la persona? Va a tomar medicamentos, pero no va a encontrar alivio porque son como ataques en el plano espiritual, que Dios no sabe. Sabe tocar. Era una música que podíamos significar que una música especial. Por eso la Biblia dice que nosotros dice que tenemos que adorar a Dios. Cuando nos manda a adorar a Dios, dice que tiene que ser con salmos, himnos y cánticos como espirituales. Porque es en el plano espiritual que la música, cuando tiene su uso, alusión a lo espiritual, tiene su beneficio espiritual en la iglesia. Yo he visto mucha gente que toca y que toca muy bien. Pero hay pocos que ministran en la alabanza. Eso es lo que hacía David, ministraba en la alabanza. Como Samuel cuando era niño, decíamos que cuando era niño en el templo, dice que Samuel ministraba a Jehová en el templo. Él servía en las cosas sencillas, siendo niño, encendía la lámpara y todos los quehaceres del templo, pero no dice que eran quehaceres normales. Él servía, ministraba a Jehová o delante de Jehová. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿quién le dio esa habilidad trabajada? El Espíritu Santo, que había sido ungido en David. Y entonces, y allí lo primero que, después que David ministra para Saúl en la música, también vemos que y quiero hacer un paréntesis acá, a veces que los teólogos hoy dicen, hermano, que se puede escuchar música secular. La mayoría de ellos dicen que se puede escuchar música secular. Pero yo pregunto, ¿qué edificación? Muy bien, eso mismo, Andrea. ¿Qué edificación puede tener escuchar la música secular? ¿Qué edificación puede tener? Y además de eso, hermano, ¿qué promueve la música secular?
no fue inspirada por Dios. ¿Por qué era una música especial lo que ministraba David? Porque la alabanza que David tocaba en su arpa era inspiración ¿de dónde? De Dios mismo, de su Espíritu Santo, que le daba inspiración a David, ¿no? Y además era una inspiración espiritual porque venía de parte de Dios, la procedencia era de parte de Dios y era para Dios mismo. Dios habita en la alabanza a su pueblo, pero la alabanza se supone para quién es, para Dios, porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Entonces, ¿de qué manera, yo digo, los teólogos pueden caer en la confusión que le dan permisividad a los creyentes que pueden escuchar música secular? Si no edifica, y además de eso, hermano, yo quiero hacer un énfasis, promueve la carne. Porque una música que no es hecha para Dios, ni para edificación de la grandeza de Dios, ¿qué va a promover? Muchas veces puede promover los deseos de la carne. Va a promover los deseos de la carne. Por eso, ¿no? Vemos tantas cosas que la música secular para mí no edifica y estimula los deseos de la carne. Cuando decimos los deseos de la carne nos referimos a la naturaleza humana sin Dios, esos deseos desordenados que todo. Y que ahora, aunque estemos en Cristo, de alguna manera todavía tenemos alguna escoria, tenemos como vestigios de maldad que tenemos que seguir limpiándonos, ¿sí o no? Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios, pero ahora el que está limpio no precisa sino lavarse los pies. Así que todavía al cotidiano caminar, a veces nosotros vamos viendo que aparece alguna cuestión allí que tenemos que limpiarnos, contaminación. Pablo dice en una de sus cartas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ya estamos limpios, pero el mundo muchas veces si vamos a escuchar música secular, hasta ahí. ¿Qué le parece? Yo creo que hay un desapego de la Biblia, me parecen muchos de los teólogos que hasta recomiendan que sí, que se puede escuchar música secular, no edifica. No nos valgamos por ese principio, hermano. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que Dios nos ayude como maduros que somos en Cristo. Y desde aquel día, dice en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso después que lo ungió Samuel, comenzó el Espíritu Santo a hacer una gran diferencia en Samuel, ¿no? David, perdón. Y Dios promueve, ¿cuándo promueve a David? Después que David mata al gigante. Dios lo promueve como varón de guerra. Yo veo allí, o puedo ver allí entre líneas, hermano, que allí me parece a mí verlo cuando David lo pone, el rey Saúl lo puso sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y eso está registrado en 1 Samuel 18:5. Allí vemos que David es promovido por Dios, pero después que había matado gigantes. Así que nosotros tenemos que, en la vida espiritual, si vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a tener que, Dios nos está entrenando para ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces vamos a tener que matar gigantes para primero después ser los gigantes, que puede ser nuestra carne, que puede ser representar a ese gigante Goliat. La lucha no está hoy físicamente hablando allí presente, pero está espiritualmente también en nuestras vidas. Ese gigante puede ser nuestra concupiscencia carnal, nuestros deseos pecaminosos que quieren volver, no sé, puede ser de diferentes maneras. Pero quiero leer, porque me olvidé, hermanos, por ejemplo, de que Dios nos está entrenando para ser reyes y sacerdotes. 26 de Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dios nos está entrenando para ser sacerdotes y reyes en el mundo venidero. ¿Cuánto podemos decir amén? Seguimos aprendiendo entonces de David como rey conforme al corazón de Dios. Y cuando digo conforme al corazón de Dios, no estoy diciendo solamente que, yo lo entiendo así. Cuando el libro de los Hechos dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, dice porque él hará todo lo que yo quiero. Hará, está en un verbo a futuro, conjugado en un verbo a futuro. Dios moldeando nuestras vidas para
asemejarnos al tipo de Cristo, como es David, tipo de Cristo, porque de Cristo sabemos que nuestro Salvador decía, nuestro Señor decía, yo hago todo lo que Él quiere, en todo tiempo. Nosotros no hacemos todo lo que Él quiere. David tenía que aprender a hacer todo lo que Él quiere. Pero también cuando decimos que era varón conforme al corazón de Dios, estamos diciendo que David fue elegido por Dios. Recuerde que Saúl fue de cierta manera, Saúl significa, Saúl significa deseado. ¿Por quién? Por el pueblo. Y David se entiende, dice que no hay, busqué muchas cosas ahí, que dice que David no hay un claro nombre de David, pero yo encontré que dice que David significa amado. ¿Amado por quién? Amado por Dios, amado por Dios. Era el elegido de Dios, David. Y el otro era el deseado del pueblo. Hay una gran diferencia. Y entonces podemos ver que David es promovido por Dios después de matar a Goliat. Y Dios lo puso sobre gente, porque Saúl, dice, lo puso Saúl. Pero ¿quién está detrás de toda esa promoción? Es Dios. Usando incluso a Saúl, que ya había perdido la gracia del Espíritu Santo. Pero Dios usa igual. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Con 20 años, más o menos, dice que ya David tenía unos solo 20 años. Y ya David estaba a cargo de un séquito del ejército como hombre de guerra. Así que yo veo a David como promovido, ¿no? En ese asunto de que Dios adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, ¿no? Ya lo había promovido, lo había puesto en el liderazgo, ya no era aquel jovencito que peleaba en el anonimato con los leones y con los osos, ahora él se ponía a servicio de Dios en el ejército de Israel. Ahora es reconocido, podemos pensar que cuando fue reconocido, nosotros decimos, bueno, de aquí en más, ya venció a Goliat, ahora es reconocido, podemos llegar a pensar que Dios lo iba a poner en la cima, ¿no? En la fama, ya tenía fama, ya era público. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Lo sigue poniendo en el llano. ¿A dónde lo lleva? Al servicio de un rey desquiciado, un rey en decadencia, un rey en ascendencia espiritual, con la gracia de Dios, que mataba a Goliat, que mató a Goliat, que destruyó ese gigante, y que ya estaba al ejército, delante del ejército de Dios, pero que seguía ministrando, Dios lo permite, Dios no quita su autoridad. ¿Por qué no quitó la autoridad del reinado de Saúl? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan? Para que aprendan. Para que aprendan, muy bien. Claro, para que tomen un poco, permítanme usar esta expresión, un poco de la medicina, ¿no? El pueblo había pedido un rey, como en las naciones, no le servía más Dios el reinado teocrático de Dios, que era a través de los jueces y Dios mismo gobernando. Dice, no, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Entonces Dios dice, quiero un rey. Y le manda a decir por Samuel todo lo que iba a acontecer de anticipado. Igual nosotros queremos un rey. Ahora tienen el rey y Dios deja, como nosotros cuando pecamos. Queremos que Dios nos perdone y que también nos libre de todas las consecuencias. Pero a veces nosotros seguimos, perdonados siempre cuando nos arrepentimos de corazón, pero a veces seguimos recibiendo las consecuencias de nuestro pecado. Esas son inevitables. Todo lo que el hombre sembrare, un principio espiritual, eso también cosechará. El hombre había elegido a Dios, despreciando a Dios mismo. Dice, no te aflijas, no te despreciaron a ti, le dice Dios a Samuel. Me despreciaron a mí, que yo quería reinar sobre su vida. ¿Qué les parece? Entonces, y ahora, de repente encontramos a 1 Samuel 18:10, David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl en la lanza a su mano. Ya vemos en esta alusión de esa lanza en la mano, ya el diablo que había hecho, ya podemos ir sacando cuenta cuando una persona entristece o apaga el Espíritu Santo, como dice el Nuevo Testamento. El rey Saúl se había retirado el Espíritu Santo, ya ahora tenía una lanza en sus manos, ya tenía alguna idea que el diablo va sembrando en la guerra espiritual, ¿no? Contra muchas veces aquel que, cuando hay un líder que está en decadencia, muchas veces va a entrar en lucha espiritual con alguien que percibe que viene en ascendencia espiritual, que viene con la bendición de Dios, que Dios
Me gustaría decirle que esto no ocurre en la vida espiritual, pero ocurre mucho más seguido de lo que nosotros creemos. Mientras hay un líder que está en decadencia, ¿qué está haciendo Dios? Está levantando otros. No creamos que estamos solos, que hay poco. Dios se está preparando para su ejército para una hora adecuada, y al momento que Dios lo determina, salen a la luz. Los obreros, que creo yo, decíamos, somos los obreros de la 11ª hora. Van a trabajar una hora, pero van a trabajar una hora de gran eficacia para el plano y el reino de Dios. Que Dios nos ayude en los planes del reinado de Dios, la extensión y la expansión de su reino. Y podemos mirar algo de Saúl. Saúl había tenido un comienzo, un rey en decadencia, ¿no? Vemos a un rey David en ascendencia espiritual, con la bendición de Dios. Y por la parte antagónica podemos ver a un rey Saúl en decadencia espiritual, ¿no? Había tenido un buen comienzo porque tenía cierto temor al principio de ser nombrado rey, y tenía una generosidad para sus enemigos. Recuerden que dice que al momento que fueron a ungirlo, dice, ¿dónde está Saúl? Y estaba escondido en el bagaje, dice. Y otro tema, cuando lo ungieron, dice que el rey Saúl ya lo había ungido públicamente, Samuel, y dice que él escuchó que algunos personajes así, personas así cercanas, y no vas a hablar, no va a ser nuestro rey, lo menosprecian. Y él dice que en la Biblia, algo así, se hizo como el que no escuchó. Y no le dieron presente, dice. No, eso mismo. No le dieron presente, pero él no reconocieron como rey, ¿no? Entonces, y él pasó por alto eso, ¿se imaginan? Tuvo un buen comienzo, pero un buen comienzo, hermanos, no significa necesariamente un buen final. Lo que tenemos que tener mucha precaución nosotros, que lo que importa es el final muchas veces. Amén. Un buen comienzo no necesariamente augura un buen final. Miren cómo empezó Saúl. Empezó bien, relativamente bien, pero luego los sumos como que se le subieron la cabeza, ¿no? Que Dios nos ayude a vigilar. Amén. En ese promocionar de Dios, de entrenados para ser reyes y sacerdotes para Dios. Y por ejemplo, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Atormentar. Busqué la palabra de etimología de atormentar, significa en la raíz causar dolor, molestia corporal, puede ser dolor, molestia corporal. Miren lo que puede ser autoridad, le fue dado a los discípulos para que echasen fuera espíritus inmundos y para sanar toda, hay enfermedad física y hay enfermedad que puede ser espiritual. Jesús le dijo, no peques más, vete y no peques más para que no te venga cosa peor. Dice la Biblia que, por ejemplo, la Santa Cena, dice que no, el que toma indignamente muchas veces dice que muchos, y ya está, duerme. Y muere. Enfermedad espiritual, que el enemigo, como que se abre una puerta allí a través del pecado, la desobediencia, y dice que la atormentaba. Después que se retira el Espíritu de Dios, cuántas cosas Dios nos guardará con su Espíritu, ¿no? Después que se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo, causar dolor, molestia corporal, tormento psicológico, tal vez angustia, preocupación, aflicción, turbación. Y a veces no nos pasa eso a nosotros. Sí. Sepamos que eso muchas veces no viene del plano solamente de la casualidad. ¿Quién puede estar detrás de todo eso? No siempre. Ahora no veamos al diablo detrás de cada mata, ¿no? Como ven muchas veces los hermanos a veces que miran al diablo. Pero no nos vayamos en ninguno de los otros extremos. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces, ¿quién está detrás de todas esas turbaciones, esas ansiedades? Un mundo espiritual que promueve eso. Promovía de parte de Dios. Y allí Dios, de parte de Dios, dice que permitido por Dios. Eso quiere decir, ¿no? Y vamos a ver la decadencia del rey Saúl. Y de repente, en 1 Samuel 18:9, después que David se queda con el rey Saúl, Saúl le hace su personaje cercano allí, andaba con él, y de repente dice que un grupo de mujeres sale cantando, David hirió a sus miles, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí se armó una hecatombe, ¿no? Para Saúl.
¿Quién apareció allí? La envidia. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Quién apareció allí? La envidia, ¿cómo se le, otra palabra que se le llama la envidia, ¿sabiste? Antes las veteranas de antes decían, las viejas de antes, ¿no? Mal de ojo. El mal de ojo. La envidia se le llamaba el mal de ojo. Aparece el mal de ojo. Un gigante, cuando una persona está en decadencia, muchas veces le va a visitar el mal de ojo, la envidia, hermanos. No miró con buenos ojos. A partir de ese día, el mal de ojo visitó el corazón de Saúl, podemos decir. Y 1 Samuel 18:10 dice algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Aconteció al otro día. ¿Cuándo? ¿A la semana? No, al otro día. ¿Es casualidad o consecuencia? Consecuencia. Así que la envidia abre una puerta grande ¿para quién? Para el mundo espiritual maligno. Leíamos en el primer lugar que Saúl había sido atormentado, ¿no? Pero mire lo que dice ahora 1 Samuel 18:10, la Reina Valera. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, no dice atormentado, tomó a Saúl. Tomó a Saúl. En otra versión dice, se apoderó de Saúl. Así que estamos hablando muchas veces de qué. ¿Qué podemos estar hablando ahí? Un rey sin el Espíritu Santo, ¿qué quedó? ¿Qué pudo haber quedado? Endemoniado. Para mí entra dentro de la figura de una persona endemoniada. Porque dice que después David, algunas versiones lo traducen mal a esa palabra. Dice que Saúl profetizaba. No. La Reina Valera dice que él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué quiere decir ese desvariaba? Parece que él hablaba inconsistencia, hablaba incoherencias. Una persona que ya tenía, ¿qué problemas? ¿Dónde tenía el problema ahora? En la mente. Ya su mente se estaba desquiciando. Hablaba incoherencias, posiblemente. Incoherencias, inconsistencias, creemos que sí. Porque ahora no era que lo atormentaba. Ahora un espíritu malo, dice, tomó a Saúl. Y otra versión me encantó que dice, lo vuelvo a recalcar, dice que se apoderó de Saúl. ¿Por qué viene esto? La degradación, ¿no? Vemos que como reyes tenemos que tener cuidado de no ofender al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Ahora todos estamos ungidos por el Espíritu Santo. En el momento que creíste, fuiste sellado con las arras del Espíritu, a través de recibir a Cristo como el Salvador. En el momento que creemos genuinamente, recibimos el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de la persona del Espíritu Santo, porque dice que lo podemos contristar y lo podemos apagar al Espíritu Santo. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces había sido reprendido Saúl en su desobediencia? Se registra 3 veces, hermano, reprendido su obediencia. 1 Samuel 13, 7, 10. Saúl impaciente ofreció sacrificio en Gilgal y Samuel le profetizó que su reino le sería quitado y dado a otro. Desagradó a Dios. Saúl había ido a un lugar y Samuel dice, cuando yo vaya ofreceremos sacrificio. Pero dice que el pueblo de Dios se tardó un poco. Samuel, entiendo yo que permitido por Dios, dice que Saúl se empezó a impacientar porque el pueblo se le iba. O sea que él tenía mucho cuidado de qué, un rey que viene en decadencia, que tiene cuidado de quién tiene cuidado, de la gente. Empieza a perder la visión de que le importa a Dios lo que él haga. Él tiene que obedecer a Dios, que si la gente se quiere ir, que se vaya, dije, podía ser, pero cuando viene, dice, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y él no estaba autorizado para ofrecer. Y cuando Samuel llega, dice, locamente has hecho. Y se entiende que cuando Samuel llega, más o menos, Saúl había acabado de ofrecer el sacrificio, más o menos por 1 hora. La impaciencia. Cuidado como reyes con la impaciencia. Cuando no tenemos hacerlo a mi manera. Lo voy a hacer a mi manera. Porque guardar que el pueblo se le estaba ahuyentando, se le estaba yendo,
vi que tú no venías, dice, locamente has hecho. Y ahí Samuel le profetiza que su reino le sería quitado y dado a otro, todavía le dice dado a otro, que le quedó marcado. ¿A otro qué? ¿Cómo sería? Obediente. A otro prójimo mejor que tú. ¿Por qué David iba a ser mejor que tú? Cuando lo reconoció a David después se dio cuenta, porque le quedó grabado eso. Y le quedó una incógnita. ¿Cuál era el otro prójimo que le iba a dar el reinado de él? Que iba a ser mejor que él. ¿Por qué era mejor David? ¿Por qué era mejor? Por la obediencia. La obediencia hace la diferencia. Dice que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Dice Hechos 5:32. Amén. Amén. Que seamos, que cuidemos la persona del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Cuál es la manera más correcta de cuidar el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo? Obediencia, hermano. Obediencia. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, dice Hechos 5:32. En otra oportunidad, 1 Samuel 15:22, la segunda vez Samuel le advierte que obedecer es mejor que los sacrificios. Así que, y por tercera vez, Samuel 28:3-19, Samuel apareció después de muerto. Algunos dicen que no fue Samuel. La Biblia dice que fue Samuel. Y Samuel volvió. ¿Dios lo puede hacer o no? Claro que Dios está... el contacto con los muertos está prohibido en la Biblia. No hay contacto con los muertos. Pero Dios puede haber hecho la excepción. ¿Por qué si la Biblia dice que fue Samuel, apareció y volvió con enojo todavía, ¿no? Dios le permitió a Samuel. Y Samuel lo único que era Samuel, porque Samuel no le entregó ninguna cosa que era mentira. Samuel ahí en 28, Samuel 28, capítulo 28, 1 Samuel, del 3-19, Samuel aparece después de muerto ya y confirmó su juicio definitivo contra Saúl. ¿Le confirmó? Dios pudo haberlo hecho. La excepción la hace Dios a su misma palabra. Algunos dicen, no, era un demonio. Yo no veo demonio, dice, y Samuel le habló, y la Biblia es la verdad o no. Amén. Y sí, no tengo por qué dudar que no fuese Samuel. Si Samuel lo único que hace en ese momento es confirmar después el juicio definitivo contra el rey Saúl. ¿Por qué Saúl no tenía excusa, hermano? Porque tenía acceso a la palabra de Dios a través de Samuel. Porque nosotros no tenemos excusa. No tenemos acceso a la palabra de Dios a través hoy de las Escrituras, a través de los siervos de Dios, a través de toda una gama de bendiciones que Dios nos provee para ser un buen promovidos o entrenados para ser reyes y sacerdotes para nuestro buen Dios en el mundo venidero. Amén. El sistema religioso corrupto, hermanos, cuando un líder está en un sistema religioso corrupto, sienten envidia de quien se viene levantando, ungido por Dios. Siente envidia, ¿sí? La envidia no es algo que podemos nosotros decimos un pecado menor. No lo es. Fue por envidia. La Biblia dice que fue por envidia que entregaron a Cristo. ¿Sabía usted? Fue por envidia que se entregó a Cristo. No es un pecado menor la envidia. Por ejemplo, José, dice el Salmo 106, 16, dice que sus hermanos le tenían envidia en 37:11 de Génesis. En Salmo 106, ahí sí, en Génesis 37:11 dice que los hermanos de José le tenían envidia a José, por eso le entregaron. Miren la envidia, ¿no? Salmo 106, 16, cuando en el campamento tuvieron envidia, el pueblo de Dios tuvo envidia de Moisés y de Aarón. Proverbios 27:4 dice, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Otra versión dice, ante la envidia. La envidia es un elemento muy fuerte. Cuidémonos de la envidia. Saúl dice que no miró con buenos ojos a David. ¿Cómo nace la envidia? A través de los ojos. A través de los ojos. Pero ¿por qué canal viene la envidia? Porque recuerdo que cantaban las mujeres.
¿De dónde viene la envidia? Quiero hacer un énfasis, un paréntesis ahí. La envidia viene porque las mujeres cantaban que David hacía 10.000. La envidia sale muchas veces cuando no queremos ser menores que otros que Dios puede promover a mayor rango, a mayor bendición, por amor de Dios. Saúl no podía aceptar que a él le dieron 10.000 y a David le dieron 10.000. Y dijo él, mira, a mí me dieron 1.000, a él le dieron 10.000, lo que le falta es el reino. Y ahí se pudo haber acordado que la Biblia decía, el profeta le había dicho que Dios le entregaría el reino a uno mejor que él. Y ahí empezó a atar caos, ¿no? Posiblemente. Dijo, ¿no será este? Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo viene esa envidia? ¿Por dónde nace la envidia? ¿Pero cómo nace la envidia? Encontré en mi corazón, cuando yo estaba armando esto, el Espíritu Santo me dijo, ¿y dónde nace la envidia? Y yo digo, ¿dónde nace la envidia? Y me acordé lo que dice Eclesiastés 4:4. Dice que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta, ¿qué cosa? La envidia. ¿Por qué David despertaba envidia? Excelente. La excelencia de su obrar, de su trabajo. Todo trabajo que le encargaba a David lo hacía con, ¿cómo lo hacía? Toda obra, ¿cómo lo hacía? Con excelencia. La palabra excelencia, cuando Pablo dice, les muestro un camino aún más excelente, es el camino del amor. La palabra excelencia significa de mejor o mayor calidad. Hacer las cosas para Dios. ¿Cómo se hacen las cosas para Dios? El trabajo, si vas a predicar, si vas a traer una lectura, ¿cómo se hacen las cosas para Dios? Con la mejor calidad. A Dios se le entrega lo mejor. Por eso es la diferencia también con Saúl. ¿Cómo hacía las cosas Saúl? Y sacamos las conclusiones mediocramente, de forma mediocre. Y cuando un líder ve a alguien que lo supera, va a sentir envidia, que lo supera en calidad de su mensaje, en calidad de su trabajo espiritual, en calidad de su obrar espiritual. Muchas veces, si el líder viene en decadencia, ¿qué va a sentir? Envidia. Vivimos en una sociedad, estoy hablando de nuestro país, hace muchísimos años, debe de ser como 30 años, escuché, si mal no recuerdo, a una experta en sociología, puede ser existir la experta en sociología. La mujer decía que el uruguayo promedio en general es muy, muy, muy envidioso. Y esa envidia, ¿dónde está también hoy? Entró en la iglesia, hermanos. Entró en la iglesia. Cuando alguien aparece con calidad de obra y calidad de trabajo espiritual, muchas veces va a despertar toda excelencia de obra. Todo trabajo, dice, toda excelencia. Despierta la envidia. ¿Envidia de quién? De los mediocres. De los mediocres. De los que vienen en decadencia, los que hacen las cosas medias, los que hacen las cosas de cualquier jeito. Que Dios nos ayude a lidiar si despertamos envidia. Tengamos visión de ser. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Con excelencia. Porque Pablo dice, les muestro un camino. ¿Cuál es el camino de la excelencia? El amor. El amor a Dios en mayor profundidad nos motiva a hacer la obra y todo trabajo. ¿De qué manera? En calidad de excelencia, de mejor calidad, lo mejor posible. Y vamos a ser recompensados. Pero va a despertar, ¿qué cosa? En aquel líder o hermano que viene en decadencia, ¿qué va a despertar? La envidia, el mal de ojos. Hechos 5:17 dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los saduceos, se llenaron de celo, se llenaron de envidia. Hechos 7:9, y los patriarcas, los hermanos de José, tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Lo vendieron por envidia. No es algo menor. La envidia, el pecado de la envidia. Hechos 13:45, pero cuando los judíos vieron la mansedumbre, se llenaron de celo, de envidia, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Por qué a veces la gente contradice lo que tú puedes decir? Por más que sea escriturario. Muchas veces, ¿por qué? Por envidia. Por envidia. No pueden contradecirte, no tienen argumentos. ¿Y con qué se van a levantar? Pues va a brotar muchas veces la envidia. Lidiemos con ella, ¿no? David era tipo de Cristo, ¿sí o no?
y estaba en guerra había derribado a Goliat, pero ahora este mensaje se llama Entrenados para ser reyes y sacerdotes para Dios, pero también enfrentando a los otros Goliat. Vamos a mirar quiénes son los que yo llamo otros Goliat. La envidia, ya hemos visto, ¿no? Uno de ellos. Son Goliates que se van a interponer en nuestra vida. Sabemos que podemos, si estamos por el camino más excelente que dice Pablo, que podemos despertar, porque va a despertar muchas veces en aquel hermano, aquel creyente, en aquel líder que quiere hacer las cosas lo mejor posible para Dios, aunque los trabajos sean más sencillos, porque el que hace las cosas bien, muchas veces que va a ser delante de Dios, el que hace las cosas de la mejor manera posible para el Señor, con el mejor formato de su esfuerzo, de su dedicación, Dios se lo merece lo mejor, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, ¿qué va a despertar? Va a tener que lidiar con la envidia. Pero también vamos a tener que lidiar con ese otro Goliat, que significa, Goliat, la palabra Goliat, decíamos el otro domingo, que significa hombre león, la persecución, algo que no se habla mucho. Marcos 10:29, en la boca de Cristo, vamos a mirar el otro Goliat que vamos a tener que lidiar, y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. David tuvo que lidiar con él también. Porque a partir de ahí, ¿qué empezó para David? El otro Goliat, ¿no? ¿Cuál era el otro Goliat? La envidia. A través de la envidia, ¿qué fomentó? Que una gran persecución de ¿cuántos años para David? Permitida por Dios, ¿sí o no? ¿Para forjar qué cosa? La carácter. Básicamente el carácter. Consolidar el buen carácter que tenía David. Lo tenía que consolidar, lo tenía que, de alguna manera lo puedo graficar, lo tenía que aumentar, consolidar, hacer algo más grande, más parecido al carácter de Cristo. Iba a tener que perdonar, iba a tener que ser paciente, iba a tener que desarrollar el carácter de confianza en Dios, porque somos básicamente por naturaleza desconfiados de Dios. Iba a tener que aprender a confiar en Dios. Estando solo, iba a tener que huir. Todo permitido por Dios. Marcos 10, 29 y 30, en la boca de Cristo dice, Marcos 29, 30, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio, los discípulos, le pongo el contexto, los discípulos dicen, nosotros hemos dejado todo para seguirte, Señor, ¿qué recibiremos? Entonces la respuesta del Señor es esa. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos o hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, dice esta versión, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, madres, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Cuando nosotros nos abrimos al plano de Dios, de entregar en sacrificio alguna cosa para Dios, ¿qué puede venir también? ¿Qué podemos esperar del Evangelio? Persecución. Las tuvo David, las tuvo el apóstol Pablo. Por eso el Señor Jesús, el apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir piadosamente, con temor a Dios, cercano a Dios, temerle a Dios de gran manera? Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá, ¿qué cosa? Persecución. Y muchas veces perseguido por la persona que menos esperamos. ¿Quién será? El hermano entregará a muerte a su hermano. Y yo creo que está hablando del plano espiritual. Tal vez en el plano de la familia, puede ser. Pero también podemos aplicarlo al hermano espiritual. El mediocre va a sentir envidia, celo, y va a aparecer la maldad contra su hermano que le acusa de cierta manera por su manera de vivir y de obrar. Recuerde que la envidia viene por toda excelencia de obra y de trabajo. ¿Despierta qué cosa? La envidia. Cuando se contraponen o son antagónicos un mediocre con alguien que obra de manera excelente, el mediocre se va a sentir aludido, se va a sentir manifestado. Su mediocridad va a salir a manifiesto. Y eso es lo que menos quieren muchas veces. Que Dios nos ayude, hermanos, a andar por el camino de la excelencia.
Posiblemente vamos a tener que lidiar con la envidia, pero también vamos a lidiar con este otro Goliat que es la persecución. Mateo 5:10 dijo el Señor Jesús: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Va a ser perseguido por la causa de la justicia? Y en estos últimos tiempos vamos a seguir con esa visión de andar por el camino de la excelencia. Amén. Bueno, posiblemente prepárese, porque el Señor Jesús nos enseña todo en su palabra. 2 Corintios 12:10 dice Pablo: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones. ¿Y qué más? Y dificultades que sufro. ¿Por qué? Por causa El de Evangelio. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Porque cuando soy débil, entonces soy esas persecuciones que no van a sentir a veces. No vamos a sentir débiles, no vamos. Pero Dios está usando eso ¿para qué? Para manifestarse que nosotros tengamos, ¿qué cosa? Fortaleza en Él, confianza en Él, esperanza en Él. Amén. Porque Dios es un Dios que uno de sus nombres es celoso es. Recuerde. Amén. Y nosotros somos tendientes muchas veces a confiar en el hombre y a confiar en nosotros mismos. Maldito el que confía en el hombre y el que pone carne por su brazo, cuando usted y yo confiamos en nosotros. No te apoyes, dice el proverbio, en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Apóyate en Dios, en todas las cosas. Tiempo de que los humildes, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los humildes, porque ellos eran, ¿en qué sentido los humildes? Los que dependen de todo en Dios, los que se ven poca cosa, los que se sienten nada. Esos son los privilegiados delante de los ojos del Dios viviente. Que Dios nos ayude. Juan 15:18, el Señor Jesús está hablando de vuelta. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. ¿Está preparado para lidiar con ese otro gigante que va muchas veces a hacer batalla contra nosotros? Lucas 6:22: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Esto no se predica, hermano, no se predica más. Ven a Cristo, que Cristo te va a bendecir, que Cristo te va a ir creyente. ¿Está preparado para la persecución que está llegando? La persecución, el desprestigio que va a haber. Tenemos que estar preparados. Dios nos avisa con tiempo. Romanos 8:35: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Qué vas a padecer? Y del menos lugar que tú quieres. El sistema religioso persigue a quienes quieren mostrar algo diferente. Persiguen, los persigue. Y Saúl representa ese espíritu religioso, ese sistema religioso que llega a odiar y a querer matar a David. David representa ese creyente que venía en ascenso espiritual, ese creyente que venía con la unción del Espíritu Santo y quería y hacía las cosas de forma excelente. Que Dios nos ayude a estar preparados. Mateo 5:11: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dice esta versión. ¿Estaremos preparados? ¿Estará preparada la iglesia para eso? ¿No vemos a la iglesia muchas veces muy aliada con el mundo? La iglesia, supuestamente la iglesia, entre comillas, recibiendo premios del mundo, la iglesia en romance con el mundo, y todo, decía un pastor que hace poco, un pastor conocido en las redes sociales, anteayer lo estaba escuchando. Miren lo que dice este pastor. Él dice que se encontró con una familia que se iba al Vaticano. Y dice que le dijeron, nosotros queremos ir al Vaticano a recibir la bendición allá del Papa. Y él dice: ¡qué bendición! Yo le dije, ¿usted esperaría que yo le dijera? No, pero no precisa, la bendición está en Cristo. No, yo les dije: ¡qué bendición! Vayan. ¿Y por qué no van? Dice: porque no tenemos que dejar la casa. Y la vecina le dijo, bien guiada por Dios, decía él: vayan, yo les cuido la casa. A la vuelta les voy a predicar. Ese es el amor de Cristo. ¿Cristo nos decía la verdad a la gente?
Tenemos que decir ceder a la gente para que no se sientan mal, para buscar el momento oportuno. ¿Y si a la vuelta no vuelven? ¿Cuándo le vamos a predicar? El momento es hoy. La oportunidad es hoy. Por amor de Dios. Están cambiando todas las cosas, ¿no? Marcos 15:10, porque sabían, el final, dice que Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia a Jesús. Mateo 5:44 dice el Señor, pero yo os digo, para los que nos persigan, para los tiempos de persecución, que creo que se avecinan mucho más, que tenemos que estar preparados en la mente primero, y luego en la batalla espiritual, pero primero tenemos que prepararnos con recursos espirituales que Dios nos está dando. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, ¿sí? Amen a sus enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Y oren por quienes le persiguen, que Dios nos ayude a poder hacerlo. Porque esa es nuestra tarea ante la persecución, ante la envidia. Romanos 12:14, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Que Dios nos ayude. 1 Pedro 5:8, un aliado en la persecución. ¿Cuál es el aliado? Practiquen, dice allí la pluma de Pedro, practiquen el dominio propio y mantengan alertase, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos puede devorar con la persecución, nos puede devorar con la envidia. ¿Cuántos hermanos quedaron en el camino por la envidia? ¿Cuántos del sistema religioso cuando veían algo diferente y se los persigue y incluso se los logra matar? En el sentido espiritual, ¿no? No literal, en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual. Sí en el sentido espiritual. Sí en el sentido espiritual. Un largo proceso en la persecución tuvo David. ¿Para qué? Para que el otro Goliat, el del sufrimiento y el de la envidia, en esa persecución que tuvo años David, y en ese producto de la envidia de Saúl, y estuvo huyendo de Saúl por mucho tiempo, ¿no? Podríamos decir que David ya era el rey, ¿no? Dios lo había ungido, ya le había dicho que iba a ser el rey. Él podía levantarse en armas. En cierto momento tuvo 600 soldados, dice que los amargados de espíritu, todos se juntaban con David, ¿no? Pero sin embargo, él nunca, jamás, él esperó el tiempo de Dios, que Dios, si Dios lo iba a poner, pues el tiempo de Dios vendría más adelante. Y si Dios iba a sacar a Saúl, que fuera Dios. Ya sabía que estaba atormentado, ya sabía que un espíritu de un demonio lo había tomado, desquiciado incluso en la mente, o por signos de desquicio mental. Ya tenía Saúl un estado grave de salud mental. Sin embargo, David deja en las manos de Dios, porque él practicaba, ¿qué cosa? El dominio propio. Amén, hermanos. Amén. Practiquemos el dominio propio. Cuando se nos persigan, cuando se nos maldiga, que Dios nos ayude a practicar, porque ese largo proceso que podríamos decir que sufrió David en esa persecución y sufrimiento, ¿para qué era? Para que él pusiera toda su confianza. La persecución, el sufrimiento sin tener nosotros culpa, cuando ocurre, el creyente es perseguido, sufre cosas que no tiene que sufrir, no las entiende, sufre desolación, abandono, se siente como abandonado. ¿Para qué es eso, hermano? Para que, como David, llegase también a este estado espiritual, para dejarnos un legado, para que él pudiera dejarnos un legado de bendición como nos dejó, de que él puso toda su confianza y toda su esperanza, ¿en dónde? En Dios. Cuando David estaba perseguido, él escribía, ¿qué cosa, por ejemplo? ¿Qué escribía? Los salmos, por ejemplo. Escribía inspirado por Dios, salmos espirituales que hoy son de bendición para nosotros. Mire, por ejemplo, el Salmo 142. Por eso la Biblia dice hoy, Efesios 5:19, dice que le alabemos a Dios. David escribía siendo perseguido, sufrimiento indescriptible que no entendía, pero era para dejarnos un legado incluso de bendición
siglos más adelante para nosotros hoy. Y hoy nos estaba dando letras en su edición, nos estaba dando letra para nosotros hoy cantar, alabar a Dios, porque la Biblia dice en Efesios 5:19 que alabemos a Dios con salmos, cánticos espirituales. ¿A qué se refiere? ¿Dónde están esos salmos? Pues en las experiencias de David, de su sufrimiento. Así también nosotros, hermanos. David tuvo que aprender a confiar plenamente en Dios, a poner su esperanza en Dios. Muchas veces se veía entregado a los enemigos, se veía como acorralado, perfecto, sí, se veía como acorralado, sin embargo Dios lo libraba. Y él puede escribir, por ejemplo, el Salmo 142, lo escribió estando en la cueva de Adulán. La cueva de Adulán, dice David en Salmo 142. Mira lo que dice la cueva de Adulán, lo que escribe él. Sácame de mi prisión. ¿Cuál era la prisión la persecución? La depresión, la angustia, la desazón. Yo no hice nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué recibo todo esto? ¿Dónde está Dios que no me cuida? ¿Qué sé yo? Tengo que andar huyendo. Desazón, tal vez frustración. Son enemigos espirituales que David también tuvo que vencer. Otros Goliat, Goliat que me olvidé de vuelta, hombre león, que David tenía que vencer. En este caso representaba a Saúl, representaba a los demonios, representaba al mismo diablo. Y David dice, no hay quien me defienda, no hay quien se preocupe por mí. ¿Cómo se sentía? Desolado, desamparado. Y para cuando nos sintamos así, ¿qué es? ¿Para qué es? No es porque haya pecado, no es porque si pecaste, si te examinás y no ves pecado en ti, no es solamente que Dios me está castigando, no sé qué habré hecho. Pide perdón, examina tu corazón, arrepiéntete, pero Cristo también llevó nuestras culpas y nuestros pecados confesados. Dios no nos acusa más. Muchas veces son para lecciones espirituales en base a aprender a lo que tuvo que aprender a David, confiar en Dios, poner su esperanza en Dios, como lo termina diciendo él. A ti clamo, Dios. Eso dice en el principio del Salmo 142:4. En el Salmo 142:5, el versículo siguiente dice, a ti clamo, Dios. ¿Para qué era toda esa persecución, ese sufrimiento, esa cuestión y que él no entendía? Para clamar a Dios. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. ¿Qué más? Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Mire qué legado de bendición. A través del sufrimiento, en la cueva de Adulán. Que Dios nos ayude, hermanos, a rendirnos a ese Dios maravilloso. David es tipo de Cristo, pero nuestro Señor y Salvador es la representación exacta, plena, perfecta de toda esa desolación que él sintió. Pero él venció a su gigante en la cruz. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando él dice, Padre, Eloi, Eloi, Dios mío, lama sabactani, que significa, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió. Allí estaba cargando, identificándose con nuestro pecado. Y cuando un Dios santo estaba Cristo cargando nuestro pecado, tuvo que abandonar la comunión con su Hijo. Se sintió terriblemente, pero su confianza en el Padre reinó. Él, cuando dijo a lo último las palabras que Jesús expiró, consumado es. Así que venció ese gigante que sintió, el desamparo, el aparente abandono. Entendió. Cristo hecho 100% hombre. Cristo 100% Dios. Pero allí como hombre, él estaba en ese momento, entiendo así, se había privado de sus facultades divinas. Esas facultades que él podía hacer uso, pero allí estaba 100% hombre. Su confianza plena en su Padre. Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Amén. Cuando Dios habla en forma audible, dice que Él explica, esa voz vino por causa de vosotros, por causa de la gente, no por Él. Porque yo sé que tú siempre me oyes. Siempre tengamos disposición a aprender de nuestro Salvador, Amén. Del Rey David, en este caso, en forma más secundaria, pero en forma sublime de nuestro Salvador y Señor Jesucristo,
Un legado de bendición, de confianza, de esos otros, de vencer la envidia, porque lo entregaron por envidia. Jamás lo vemos maldiciendo a sus enemigos, sino diciendo, se murió perdonando a nosotros y a nuestros enemigos y a todos aquellos que le entregaron, a todos aquellos que le azotaron, a todos aquellos que le encarnecieron, a todos aquellos que le trituraron su cuerpo literalmente. Se murió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros estamos aprendiendo para tiempos difíciles, amén. Entrenados por Dios para ser reyes y sacerdotes y para enfrentar a otros Goliat. Amén. ¿Tenemos algunos recursos espirituales más esta tarde? Amén. Quiera Dios que así sea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, el Salvador, el Señor, tu Redentor, nuestro Redentor. Amado Dios, gracias por enviarnos a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, las escrituras que podemos también aprender de los personajes que allí están. Señor, gracias, Señor, por librarnos de todo lo que pueda venir, Señor, persecuciones, sufrimientos. Oh Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra y guardarla en nuestro corazón, como María, la mamá de Jesús, cuando ella escuchaba a su Salvador, dice tu palabra que ella guardaba las cosas en su corazón. Guarda en nuestro corazón, Señor, todo recurso espiritual que estoy seguro va a ser necesario para nuestras vidas en este tiempo, este trecho final de este mundo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a confiar y poner nuestra esperanza en Cristo, su obra magnífica en la cruz del Calvario, quien despojó a los principales y las potestades y viendo su triunfo sobre la cruz, quien destruyó con su muerte al diablo, el que tenía el imperio a muerte sobre el diablo. Por eso podemos proclamar esta tarde, Señor, que la bendición pueda venir sobre aquel que oye, sobre aquel que está atribulado, sobre aquel que se siente desamparado, aquel que se siente triste, Señor, abandonado, que tu gracia y el poder de tu palabra le ilumine el camino, le produzca, Señor, fortaleza espiritual en su ánimo, en su corazón, reciba aumentar de fuerzas como las del búfalo, dice tu palabra, y sea ungido con aceite fresco de tu palabra y de la unción del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Jesús. Salva a aquel que está, Dios mío, en atribulados caminos, Señor. Sálvalo, Padre. Rescátalo, Señor, con tu brazo poderoso de amor y misericordia. Y extiende tu cetro de misericordia, Señor, y soberanía para sanar a aquellos que estén enfermos y puedan creer y recibir un milagro, un toque divino de tu palabra. En el nombre de Jesús, pues tu palabra dice que tú nos cambiaste. Y tu palabra dice también, Señor, que en la misma iglesia primitiva tú confirmabas la palabra con las señales que la seguían. Y tu misma palabra da testimonio que tú no has cambiado, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sana, oh Dios, aquel que pueda recibir un milagro, un toque divino de tu Espíritu Santo en cuerpos que estén enfermos y en atribulaciones que puedan ser del ámbito espiritual. Señor, que tu gracia, tu amor y tu favor y tu poder del Espíritu Santo se extienda tocando, salvando, restaurando y levantando para gloria de Cristo, Señor, por el poder infalible de tu bendita palabra. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Pedimos como siempre, Señor, la bendición de lo alto, declarando y proclamando, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros y con nuestros amigos que puedan oír este audio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.